Muy bien, continuamos con el análisis cuantitativo de los riesgos del proyecto. Pues, ¿qué es el análisis cuantitativo de los riesgos del proyecto? Aquí debemos de usar métodos para priorizar los riesgos identificados en el proyecto, estudiando y comprendiendo la dinámica y naturaleza de cada riesgo. Y bueno, para responder a la pregunta de qué es el análisis cuantitativo de los riesgos, debemos de usar métodos para priorizar los riesgos identificados, es decir, estudiando y comprendiendo la dinámica y naturaleza de cada riesgo, priorizando los riesgos y valorando su severidad e impacto en el proyecto. Luego debemos de atacar cada riesgo de la manera más adecuada. Así, las organizaciones pueden mejorar el rendimiento del proyecto de manera efectiva y pueden centrarse en los riesgos de alta prioridad. ¿Y para qué? Pues sirve la cuantificación numérica del riesgo. Aquí el análisis cuantitativo de riesgos se realiza sobre los riesgos definidos como prioritarios en el proceso de análisis cualitativo de riesgo. A esos riesgos pues se les asigna una cuantificación numérica que les caracteriza por su gravedad y que permite tomar decisiones en caso de incertidumbre. Es decir, hay que cuantificar los posibles resultados del proyecto y sus probabilidades, además de evaluar la probabilidad de lograr los objetivos específicos e identificar los riesgos que requieren una mayor atención mediante la cuantificación de su contribución relativa al riesgo general del proyecto. Y también pues estimar objetivos del costo, cronograma o alcance realista y tomar decisiones óptimas respecto de la dirección del proyecto. Y bueno, pues hay que tener en cuenta que cada proyecto es distinto y en algunos casos es posible que no sea necesario pues realizar un análisis cuantitativo para desarrollar respuestas efectivas a los riesgos, pero pues no está de más saber qué es lo que es o cómo se realiza. Y bueno, vamos a continuar, vamos a ver lo que es planificar la respuesta a los riesgos del proyecto. Bueno, vamos a ver qué es la planificación de la respuesta a los riesgos del proyecto. Pues es el proceso de desarrollar acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. Y bueno, la planificación de la respuesta a los riesgos se realiza después de los procesos de análisis cualitativo de riesgo y del análisis cuantitativo. Ahora bien, ¿quién es el propietario del riesgo? Aquí la planificación de la respuesta a los riesgos incluye la identificación del propietario de la respuesta a los riesgos y de otros interesados en los riesgos. Aquí la correcta gestión de los riesgos implica la perfecta identificación de todos los actores implicados en un riesgo en concreto. Ahora, ¿cómo se gestiona la prioridad del riesgo? La planificación de la respuesta a los riesgos pues aborda los riesgos en función de su prioridad, introduciendo así recursos y actividades en el presupuesto, en el cronograma y el plan de gestión según sea necesario. Y la respuesta al riesgo debe de ser proporcional al riesgo, es decir, las respuestas a los riesgos deben de ser congruentes con la importancia del riesgo, tener un costo efectivo en relación al desafío, ser aplicadas a su debido tiempo y ser realistas dentro del contexto del proyecto, además de estar acordadas por todas las partes implicadas y estar a cargo de una persona responsable y perfectamente identificada. Y finalmente, ¿cuál es la respuesta adecuada a un riesgo concreto? Aquí a menudo pues es necesario seleccionar la mejor respuesta a los riesgos entre varias opciones y planificar la respuesta correcta a los riesgos del proyecto. Y la dirección de proyectos nos exige tomar decisiones y asumir responsabilidades. Es por eso que es importante controlar los riesgos del proyecto. Aquí la finalidad del proceso de seguimiento y control de los riesgos es determinar si los supuestos que hicimos sobre los riesgos pues aún son válidos. Y bueno, ¿cómo controlar los riesgos del proyecto?
Aquí el proceso de seguimiento y control del riesgo del proyecto es un proceso continuo que se realiza durante todo el ciclo de vida del proyecto, y la finalidad del proceso de seguimiento y control de los riesgos es determinar si los supuestos que hicimos sobre los riesgos identificados pues aún son válidos, y puede ser que tengamos nuevos riesgos que provengan directamente de cambios en el proyecto que no han sido debidamente aprobados, o que han sido aprobados sin considerar correctamente su impacto en el proyecto. Por lo tanto, el trabajo del proyecto debe de ser supervisado continuamente para detectar riesgos nuevos o riesgos que cambien y se vuelvan más probables o graves. Ahora, ¿qué es el seguimiento y control de riesgos? Este es el proceso de identificar, de analizar, de planificar nuevos riesgos, además de realizar el seguimiento de los riesgos identificados en el proyecto y los que se encuentran en la lista de supervisión. También es volver a analizar los riesgos existentes y realizar el seguimiento de las condiciones que disparan los planes para contingencias dentro del proyecto. También realizar el seguimiento de los riesgos residuales y revisar la ejecución de las respuestas a los riesgos mientras se evalúa pues su efectividad. Ahora bien, ¿cuáles son las técnicas para seguir y controlar los riesgos? Aquí el proceso de seguimiento y control de riesgos pues aplica técnicas como el análisis de variación y de tendencias. Estas técnicas requieren del uso de datos de rendimiento generados durante la ejecución, ya que los riesgos varían durante la ejecución del proyecto. Aquí básicamente vamos a usar técnicas estadísticas, y por esto pues es importante pues reevaluar las reservas económicas y temporales del proyecto, además de que los riesgos varían a lo largo del proyecto, que pueden volverse más probables, más prioritarios y aparecer o incluso desaparecer. Por lo tanto, pues las reservas para contingencias del costo o del cronograma del proyecto deben de modificarse para alinearlas con los riesgos del proyecto. Aquí pues un riesgo implica una decisión. El proceso de seguimiento y control de riesgos implica que el gerente del proyecto pues tiene que elegir estrategias alternativas para combatir ese riesgo, además de ejecutar un plan o otro para adoptar pues una acción correctiva. Esto con el fin, dependiendo del acierto de las decisiones anteriores, modificar el plan de gestión del proyecto. Y aquí se comprende pues las decisiones tomadas, el acierto o el éxito de estas, y que siempre se refleja en el plan de gestión del proyecto. Aquí la importancia de la comunicación en la gestión de los riesgos es que el propietario de la respuesta a los riesgos informa periódicamente al director del proyecto acerca de la efectividad del plan de riesgos del proyecto, y esto es en relación al riesgo sobre el que es competente, y de esa manera pues estamos siempre con el mejor conocimiento sobre el estado de ese riesgo y en óptimas condiciones para cualquier corrección que sea necesaria, esto para gestionar el riesgo correctamente. Y finalmente pues los riesgos son lecciones aprendidas, es decir que el proceso de seguimiento y el control de riesgos del proyecto también incluye la actualización de los activos de los procesos de la organización, aquí incluidas las bases de datos de las lecciones aprendidas del proyecto, además de las plantillas de gestión de riesgos, que son una lección pues aprendida para el beneficio de los proyectos futuros. Y bueno, a continuación vamos a hablar de la gestión de las adquisiciones de los proyectos.